Las mujeres y los hombres somos distintos. Distintos atributos físicos, a distintas funciones reproductivas. Y son distintas también la manera de resolver los problemas. ¿Y cuáles son las bases sociales, neuronales, hormonales, cerebrales, de la identidad de género y de la orientación sexual y de los homosexuales? Este programa lo hemos grabado aquí, en Londres y en Ámsterdam, en Holanda, con los mejores y poquísimos especialistas de la cuestión. La evolución va conformando, milenio tras milenio, la vida de los homínidos. La biología, la genética, la religión, la sexualidad, entre otros, conforman este apasionante mosaico que es la vida humana. Conocemos la historia del sexo básicamente ligada a la reproducción. Redes aborda esta semana la sexualidad desde el punto de vista de la biología, con testimonios de los distintos colectivos. La heterosexualidad como sistema hegemónico nace en Europa a mediados del siglo XIX para controlar las políticas de natalidad. Hasta entonces, cada individuo tenía un sexo y a partir de esta época se les adjudica también una identidad sexual. De la atracción hombre-mujer nace una realidad que excluye a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Mientras algunos se empeñan en ir ganando batallas por la igualdad, la historia de los sentimientos y de las emociones de las personas ligadas al sexo está aún por escribir. La lógica heterosexual empapa nuestra educación y estigmatiza las conductas atribuidas a cada género, y ahí se generan muchas contradicciones con las opciones sexuales individuales. El acto sexual estimula el cerebro, el córtex y hasta los dedos de los pies. En opinión de muchos científicos, no se pueden establecer diferencias radicales entre varones y mujeres desde el punto de vista sexual. La clave es una nueva educación para que tanto la homofobia como la misoginia desaparezcan poco a poco. La psicóloga Melissa Hines es directora del Centro de Neuroendocrinología Conductual y profesora de la City University de Londres. Experta en la psicobiología del desarrollo de rasgos de género, Hines muestra su amplio conocimiento del tema en su libro Brain Gender. Siempre me habían dicho que la competición sexual es importantísima. Y para Darwin, la competición sexual era la fuerza conductora, la fuerza motriz de la selección natural. ¿Y cómo es posible que, siendo tan importante esto de la identidad sexual y de la orientación sexual, cómo es posible que sepamos tan poco? Es interesante el hecho de que reciba menos atención de lo que se merece. La mayoría de hombres se ven a sí mismos como hombres y muchas mujeres se ven a sí mismas como mujeres. Aunque esto parezca obvio, lo interesante es que algunos no se sienten así y son los que denominaríamos transexuales, que se sienten psicológicamente diferentes al sexo de su cuerpo. Y lo mismo pasa con respecto a la orientación sexual. Los homosexuales. A la mayoría de los hombres les atraen las mujeres y viceversa. Pero en cada uno de estos grupos hay de un 3 a un 5% que se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Y son los que denominamos homosexuales. Lo que los científicos intentan investigar es cómo sucede esto. Que algunos seamos heterosexuales y que otros sean bisexuales u homosexuales. Y pensamos que esto ya comienza antes del nacimiento, y el motivo por que lo creemos es porque los hombres tienen un gran nivel de testosterona antes del nacimiento. Y en otros animales con quienes hemos realizado muchos experimentos, estos altos niveles de testosterona producidos por los testículos, las gónadas, influyen en el desarrollo del cerebro prenatalmente
Y ello influye en el comportamiento. Para siempre, ¿no? Incluso si más tarde se cambian los niveles de, por ejemplo, testosterona. Y ya es demasiado tarde, ¿no? Así es. No se puede invertir por reemplazamiento hormonal. Una pregunta. Si la responsabilidad o la base de esto es el nivel de hormonas administradas, ¿cómo es? ¿Cómo es que nunca ocurre, que yo sepa, en otros animales que no sean los humanos? ¿Diferencias en la orientación sexual? Sí, sí que hay. En ciertos grupos de animales hay individuos que prefieren copular con el mismo sexo que con el contrario. Y esto se ha estudiado bastante en ovejas y en carneros en Estados Unidos. Hay carneros gay, si quieres llamarlos así, que prefieren copular con otros animales del mismo sexo. Es decir, que si se les ofrece la posibilidad de copular con un animal hembra o uno macho, preferirán el macho. O sea que no es algo excepcional de los humanos. No es algo único en los humanos. Bueno, oye, es importante saber esto. También has estado trabajando en una investigación con un grupo particular de monos, el mono cercopiteco verde. Sí, el mono cercopiteco verde, o también llamado simplemente mono verde. ¿Y qué les habéis hecho a los pobres monos? No les hicimos daño, solo les dimos unos juguetes para que jugaran. En nuestros estudios con niños en el laboratorio nos dimos cuenta de que si los llevábamos al cuarto de los juguetes, donde había coches, camiones y muñecas, los niños estaban más tiempo con los coches y los camiones y las niñas con las muñecas. La gente asumía que esto estaba determinado socialmente y nosotros teníamos datos que sugerían que quizá en parte estaba determinado hormonalmente en la fase prenatal. Luego me llevé los juguetes a la colonia de monos e hicimos pruebas con unos 100 animales. Y los machos pasan más tiempo con los juguetes de los niños, como son los coches y las pelotas, y las hembras con los juguetes de las niñas y en particular con muñecas. De manera que es posible que sea una parte de la herencia evolutiva, tener una preferencia por jugar con una serie de objetos diferentes. Desde luego que no estamos sugiriendo que las hormonas sean las responsables de todo. Claro que los padres y otras personas del entorno animan a un cierto comportamiento diferenciado en los niños y las niñas. Pero algunos de los motivos por los que a las niñas y a los niños les gusta jugar de forma diferente es porque en estado prenatal están expuestos a un entorno hormonal diferente. En los últimos años ha cobrado fuerza una nueva teoría que relaciona la homosexualidad con las hormonas encargadas del desarrollo del cerebro durante la etapa embrionaria. Concretamente, la cantidad de testosterona, hormona típicamente relacionada con el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, sería la protagonista de esta historia que tuvo lugar durante los primeros meses de existencia en el útero materno. Así, unos niveles muy bajos de testosterona en los fetos masculinos y unos niveles muy altos de esta misma hormona en los fetos femeninos serían los causantes de algunos cambios en las estructuras de las vías neuronales que todavía no se han identificado y que serían los responsables de las conductas sexuales de gays y lesbianas respectivamente. Aunque en los individuos adultos, estas variaciones hormonales no se han encontrado. Todavía es muy pronto para tener conclusiones al respecto. En el desarrollo de un embrión intervienen no solo factores hormonales, también genéticos, ambientales e incluso factores determinados por el azar. Pero entre los que piensan que existen causas biológicas para explicar la homosexualidad, esta es la teoría que más evidencias ha acumulado. Y es que las hormonas son responsables en gran parte de cómo somos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Bien.